esta mañana la palabra del Señor, que ella pueda bendecirnos, que pueda ser parte de nuestro diario vivir, estar en su consejo. Invito a todos a que busquen en sus Biblias la epístola a los Romanos, capítulo 12 y versículos 1 y 2. En este mes hemos determinado hablar acerca de la voluntad de Dios. Creo que es un buen tema a desarrollar, que nosotros podamos ir aprendiendo a conducirnos según el Señor quiere en nuestras vidas. Que sea el propósito de vida de nosotros vivir dentro de la voluntad de Dios. Que al final de nuestros días hayan transcurrido transitando por esas vías de la voluntad de Dios y no desperdiciando nuestra vida conformándonos a este mundo. Que hayan transcurrido los días, que hayan caído las hojas calendario y que no hagamos hecho la voluntad de Dios. Que este sería de ser así. Prestemos atención a lo que dice el texto en las Sagradas Escrituras aquí en Romanos. Epístola a los Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, por su rescate, por el precio pagado en la cruz para, Señor, rescatarnos de una perversa manera de vivir. Gracias, Señor, porque eso debe ser parte de nuestro pasado. Que al presente, Señor, nosotros tengamos presente de que tenemos una vida así que vivir delante de ti. Y que hemos muerto a la vieja manera de vivir y que ahora toca hacer tu voluntad, Señor. Que aprendamos a la luz de las Escrituras cómo es que nosotros podemos vivir en tu voluntad, Señor, en tu perfecta voluntad. Que deba haber un anhelo en nosotros, Señor, de no vivir la vida de cualquier manera. Si hay una manera de vivir correcta, que sea dentro de tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocer de este texto de las Sagradas Escrituras la manera en que tú nos enseñas, Señor. Ministranos a través de este mensaje, que lo podamos hacer una vivencia diaria, Señor. Gracias, mi Dios, por todos los hermanos que han podido estar conectados en este momento. Obra en nuestras vidas. Ministranos, Señor, por mi hombre pecador, que me puedas utilizar en este tiempo para que, Señor, con tu palabra santa pueda exhortar a un pueblo sediento de escuchar tu palabra, que pueda ser como medicina a nuestro vivir tu palabra santa en esta hora. En el nombre de Cristo. Amén. Este capítulo nos habla de nuestro deber para con Dios. Obedecer no debiera resultar en algo gravoso para nuestras vidas luego de haber sido salvos. Más bien debiera ser como el respirar para nosotros, estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Quién de ustedes quisiera estar en la perfecta voluntad de Dios? Yo creo que ninguno de los presentes va a decir no. Cada cual quisiera en este momento decir sí, yo estoy deseoso de que la Biblia se haga presente en mi vida, en mi servicio a Dios, en todo lo que yo haga. Pero hay cosas que tienen que ser observadas para hacer la perfecta voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes
de su hermano Carlos, por favor le pido ahí que esté pendiente a los que están accesando, pero algunos están entrando en este momento. Le agradezco, gracias. Y la primera cosa que tenemos que hacer es presentar nuestros cuerpos a Dios. Y esto, bueno, envuelve la voluntad personal de cada cual e individual de cada cual. Cada quien tiene una voluntad como individuo y le toca a cada persona hacer su parte. Es decir, cada uno aquí puede tener el sartén en la mano y debo decirle que cada uno de nosotros debe estar atento a escuchar la voz de Dios y no ignorar su consejo. En esta mañana estamos aquí para, para atender su consejo, para no ignorarlo, para conocerlo. Y la Biblia habla aquí de un sacrificio vivo. ¿Cómo es eso de que debo presentarme a Dios como un sacrificio vivo? Cuando nosotros hablamos, y hemos estado hablando en el libro de Levítico por un tiempo, y usted sabe que el sacrificio que era presentado delante de Dios por el sacerdote era un sacrificio muerto. Era una ofrenda que se daba a Dios por el pecado. Y que la Biblia diga aquí que nosotros debemos presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo. Uno queda pensando, pero ¿cómo puede ser? Pero es eso, que nosotros estemos conscientes de que en la ley ese sacrificio era muerto, que tipificaba que nosotros debemos morir a la vieja manera de vivir. Tenemos que dejarla en el pasado. Y Dios quiere un sacrificio vivo, o cristianos que hagan su voluntad, cristianos que estén resueltos a vivir una vida distinta a la que vivíamos antes, conociendo de que cuando estamos delante de Dios, estamos para vivir una vida que le sea agradable a Él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 y verso 20, vamos a buscar el texto, dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo que usted tiene no le pertenece a usted. Fue comprado a precio de sangre. Dios pagó caro precio para que usted viva de acuerdo a su voluntad. Fuiste comprado, no te pertenece. Si bien lo tenemos, pero es para servirle a Dios. Algunos no hemos captado de que una vez salvos, una vez redimidos, una vez ha sido rescatado, debemos conformarnos a su voluntad y no tomar este cuerpo para seguir viviendo en la pasada manera de vivir. Los cristianos tienen que ser conscientes de eso. Ahora, dice la Biblia aquí, sacrificio vivo. Cuando usted tomó las aguas del bautismo, ahí en Romanos capítulo 6 y verso 4, acompáñenme, vaya allá por favor a Romanos capítulo 6 y verso 4. Dice la palabra del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cada uno de nosotros que le ha tocado vivir en este momento y arrepentirse y creer en Cristo, es consciente de que usted el día que fue bautizado, tomó las aguas del bautismo, su cuerpo fue sumergido y fue sumergido tipificando de que estábamos muriendo a la vieja manera de vivir, pero cuando la persona es levantada o emerge, significa de que ha resucitado para vivir en una vida nueva, una vida que empieza a glorificar el nombre del Señor. Y es maravilloso toda vez de que usted ahora vive un cambio en su vida. Con la victoria de Cristo en la cruz, ahora nosotros
podemos acercarnos a Dios cada día. Usted puede acercarse a Dios y ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. Busque, por favor, mi hermano, Hebreos 4, capítulo 16. Hebreos 4, 16, buscamos este texto en la Escritura. Y la Biblia dice en el 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo que no podía hacer el hombre antes por su pecado. Recuérdense que lo que estamos aprendiendo en Levítico era de que el hombre no se podía acercar a Dios. Tenía un intermediario y ese intermediario era el sumo sacerdote, que ofrecía una ofrenda para que por medio de esa ofrenda el pecado de la población fuese expiado, fuese cubierto, es lo que significa la palabra expiar. Y así, entonces, no está hasta entonces que las personas podían acercarse a Dios. Es importante que nosotros tengamos conciencia de eso y que nosotros podamos ver que la victoria que obtuvo Cristo en el Calvario cambió la manera en que nosotros podíamos acercarnos a Dios. Ahora, nosotros, como el texto de Hebreos 4:16 lo dice, podemos acercarnos. Y el texto dice que lo podemos hacer confiadamente. Ahora, otra vez, ¿para qué nos vamos a acercar? Nos vamos a acercar para ofrecer nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, un sacrificio abnegado. Vamos a negar nuestra voluntad y vamos a hacer cada cosa para hacer la gloria de Dios en cada una de nuestras acciones, para que nuestros cuerpos, como dice en Romanos 6:13, vaya y busque el texto, por favor, hermano. Romanos capítulo 6 y verso 13. Otra vez aquí habla de presentarnos delante de Dios. Dice, ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios nos ha entregado un cuerpo que no lo podemos utilizar para vivir en pecado, para vivir en el vómito que era nuestra vieja vida. Y estamos aquí ahora con propósito de vivir una vida santa. Por favor, mi hermano, dependiente, están entrando más personas allí, están en la sala de espera. Y tenemos que tener presente, hermano, que nosotros tenemos una vida que entregarle a Dios. Vamos a buscar el salmista, Salmo 48. Hay quienes preguntan, pero pastor, ¿cómo hago? Quiero hacer la voluntad de Dios y a veces me resisto. Bueno, yo quiero decirle que no está descubriendo el agua tibia. Usted, cada uno de nosotros tenemos esa resistencia, pero es cuando nos sometemos, es cuando nos presentamos delante de Dios con el propósito, cada día que usted se despierta, tenga presente eso, presentarse delante de Dios como un sacrificio. Sacrificio, hablaba ahí de muerte, y la muerte es dolorosa. Habla de dolor, habla de algo que incluso hay personas que debido a la tragedia de una enfermedad terminal, el dolor se prolonga y es doloroso, y a veces nos ha tocado pedir por familiares que alivie esa pena, que alivie ese tiempo en que de transición, de ya sabiendo que han recibido a Cristo, pasen a la presencia del Señor sin sufrir dolor. Y hemos pedido al Señor, en tanto que eso sucede, por favor, llévatelo sin dolor. Pero el morir duele. Y nosotros, al querer hacer la voluntad de Dios, va a doler. Va a doler porque muchas veces no queremos hacerla. Y para poner ejemplos claros y que prácticos en nuestra vida, por ejemplo, a la hora de hacer el devocional familiar, muchas veces pues no queremos, es la hora de ver un buen partido de la selección, pero toca hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad nuestra, de nuestra carne, ¿cuál es?
es tener un buen refresco, tal vez algo de picar allí y gustosamente. Y no es que esté malo que podamos ver un partido, pero tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Y la Biblia dice aquí que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Entonces, vamos al texto en Salmo capítulo 40 y verso 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Veamos el orden de los hechos aquí. No, el texto dice el hacer tu voluntad. Habla de que aun cuando no querramos haberla hecho, si ya usted la hace, mire lo que dice, cómo resuelve el texto. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay quienes no hacen y están con esa lucha que tenemos y batallamos diariamente cada uno de nosotros, porque no es la lucha del diácono, del pastor, es de todos nosotros. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios. Y tenemos la disyuntiva de que está la carne y el espíritu. Y como Pablo dice, lo que no hago, eso quiero, ¿verdad? Y eso hago. Y él tenía esa situación. Y nosotros también la tenemos hoy día. Y para presentar nuestros cuerpos, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos, dice la palabra del Señor de justicia. Todo lo que Dios te ha dado son instrumentos de justicia, son para las obras de Dios. Todo lo que Dios ha hecho de ti hoy día. Y qué bueno, porque podemos analizar aquí que a veces no queremos leer la Biblia, pero luego que la has leído, qué bendición. ¿Con qué satisfacción siente usted cuando eso que no querías hacer porque tu carne se resiste a hacerlo y lo hace? Qué bendición es cuando ya oraste, cuando te resististe. Ay, ya me toca orar. Y no solamente oras por tus peticiones, sino también por la de los demás hermanos. Ay, pero está muy larga esta lista, ¿no? Como que acortarla. O te has dicho, cuando vas a la iglesia, no quiero ir al culto hoy. Y qué difícil es, miren, y ahora que con un clic te conectas, que prácticamente debe ser más fácil, qué difícil es, quiero dormir más. ¿Quieres darle más rienda a qué? A tu carne y no al espíritu. Pero el texto en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad. Y mire lo que trae como resultado. Dios mío, dice el texto, me ha agradado. ¿Cómo es que te ha agradado ahora? Ahora que has resuelto el someterte a Dios. El hacer lo que el Señor quiere. Pero qué difícil es dar ese paso de presentarte a Dios y ser un sacrificio vivo de lo que estamos hablando en esta mañana. Qué importante es que nos sujetemos a lo que la Biblia dice. ¿Cuántas veces no te has preguntado, o verdad, y dicho, es que yo no, ya van a ser las 3 de la tarde, ya viene el tiempo, ya viene el tiempo de ella ganar alma. Yo tengo oficio que hacer, mira cómo está esta casa. Hermano, y en nuestros afanes y en nuestras cosas que vivimos en el diario vivir, siempre vamos a encontrar algo, una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Ay, pero si ya van a ser las 4, ¿ya para qué voy a ir? Si ya voy a llegar tarde, mejor me quedo. Pero si obedeces, ¿cuántas veces no te has dicho, qué bueno, qué maravilloso es el Señor? Mira, podemos contemplar milagros que solamente los ganadores de almas pueden ver. Ver una persona que ha recibido a Cristo. Qué gozo hay en ti cuando has podido ser usado por el Espíritu Santo y habitaste dentro de la voluntad de Dios, porque es lo maravilloso de esto, que cuando lo hacemos y cuando ya nuestro día lo empezamos y leemos nuestra Biblia
y vamos en oración al Señor y le decimos al Señor, Señor, usa esta lengua, que no salgan cosas que no deben salir de nuestra vida. Dios quiere, hermano, que sea un sacrificio santo, que el servicio para Él sea con rectitud de corazón en hacer su voluntad, que nuestros cuerpos estemos conscientes de que fueron comprados por precio, con sangre, y que tiene un verdadero valor servir al Señor. ¿Verdad? La Biblia dice, porque al parecer hay algunos que en esta vida no tienen presente que su propósito de existir es estar dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos saberlo, y me temo que hay algunos que lo ignoran, porque la Biblia me dice cómo el apóstol Pablo le llamaba la atención a los hermanos de la iglesia en Corinto, porque al parecer ellos no se habían dado cuenta que ya habían recibido a Cristo y que no tenían que comportarse de tal manera. Vamos a ver dos textos en Primera de los Corintios, Segunda de los Corintios, perdón, capítulo 6. Vamos allá. Vamos a ver qué encontramos aquí. Segunda de los Corintios, capítulo 6. Y vamos a observar los textos del 9 al 11. Segunda de los Corintios 6. Ajá. Perdón, estamos en primera de los Corintios. Ya les decía yo que estaba un capítulo equivocado, y cierto. Aquí está. Primera a los Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y nota cómo el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corintios. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El texto habla de que ellos pudieron haber sido cualquiera de las aberrantes cosas que dicen antes de este texto, pero que ahora como hijos de Dios, dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya fuisteis lavados. Desde que fuimos lavados y recibimos a Cristo, de ahora en adelante no vivimos la misma vida que vivíamos en el pasado sin el Señor Jesucristo. Dice el texto, y esto erais, pretérito, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y como que si no les quedaba claro lo que el apóstol les estaba diciendo a la iglesia, estamos hablando de la iglesia, el versículo 19 y 20 lo aclara más. Veamos qué dice el 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, el apóstol le decía, tu cuerpo es la casa del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Su presencia está desde el día que recibimos a Cristo hasta hoy. A veces se contrista, como dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo. Pero sigue diciendo aquí en el 6:19, y que no sois vuestro. El 20 les aclara, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, queremos estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para glorificarle. ¿Nos compró? Sí. ¿Precio de sangre? Sí. Para glorificarle. Y aquí nos encontramos hablando, hermano, de por qué lo debemos hacer. Bueno, debemos ir y acudir cada día, hermano, porque esto no es que un día lo hago y ya no lo hago más. Cada día debo vivirlo dentro de su voluntad.
¿Y por qué debo hacerlo? Porque, bueno, le servimos a un Dios misericordioso que nos dio vida eterna, que nos compró, hermano, a precio de sangre. Miren, Dios quiere un servicio y dedicación agradable a Él, porque a veces no sabemos cómo debemos hacerlo delante de Él. Vamos a buscar en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5 y verso 9. Segunda a los Corintios 5, 9. A ver, entramos el texto aquí, 5 y verso 9. Por tanto, dice, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. En todo tiempo, es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradables al Señor. Nos toca vivir una vida en abnegación, negarnos a nosotros mismos y empezar a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Toca presentarse como un sacrificio, como muertos al pecado. No una libertad que ahora tenemos para hacer lo que se nos venga en gana. No, no estamos para eso. Por eso dice, por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradable. Vivir una vida distinta, conducida por el Espíritu de Dios. Que estemos sometidos a su voluntad. Enoc, uno de los grandes en la lista de los héroes de la fe. La Biblia enseña que su testimonio fue distinto. Por lo menos habla, ¿verdad?, de que ahí cuando tuvo a Matusalén a los 65 años, su vida cambió. Y creo yo que para vivir dentro de la voluntad de Dios. Notemos lo que dice Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 nos cita a este héroe y dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ¿verdad? Dice aquí, entonces tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, hermano, Dios quiere que le agrademos a Dios y de una manera racional. Que estemos dentro de su voluntad de una manera racional. Encontramos en la Biblia muchos principios que van a ser como la guía que va a mostrarnos la voluntad de Dios. Por ejemplo, encontramos en la palabra del Señor, ya hay muchos textos que hablan de eso. Primera de Tesalonicenses 5:17 habla de orar. ¿Y para qué oramos? Bueno, para no caer en tentación. También leemos la palabra del Señor. Dice en primera de Timoteo 4:13, entre tanto que os voy, ocupado en la lectura, la exhortación, la enseñanza. ¿Para qué leemos la Biblia? Para crecer. Ahí encontramos lo que la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Para qué vamos a la iglesia? Pues vamos a la iglesia porque necesitamos consuelo. Vamos a la iglesia porque recibimos ayuda. Somos beneficiados por el consejo de Dios, por la ayuda. Él pide que amemos a nuestro esposo, a nuestra esposa. Él pide en la palabra del Señor. En el mes pasado nos aprendimos de Efesios 5, 24 al 28. ¿Para qué lo aprendimos? Para vivir dentro de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que los hombres amemos a nuestras esposas y las esposas respeten a sus esposos dentro de la voluntad de Dios. No sale bien si te lo sabes de memoria. Pastor, ya me lo aprendí. No, habla de una práctica. Habla del diario vivir, de presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, delante de Dios. Que eso que ya conocemos de la palabra de Dios se haga vivo, que sea agradable a Dios. Vamos a buscar la segunda cosa que Dios quiere que hagamos para estar en su perfecta voluntad es no conformarnos a este siglo. A Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos
capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. La podemos comprobar, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. El gran enemigo que tenemos es el mundo. Y usted sabe que el que dirige la orquesta ahí es el Dios de este siglo. Vayamos, buscamos segunda a los Corintios 6:14. ¿Tiene el texto? Por favor, busque el texto allá en segunda a los Corintios capítulo 6 y verso 14. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte, dice, el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros no tenemos que tener ni compañerismo ni comunión con este mundo, pero tampoco tenemos que estar allí conformándonos. Y la palabra conformarse, cuando dice, la encontramos aquí en Romanos 12:2, conformarse tiene una palabra conjunta. Con habla de unión y forma, pues de forma. Entonces nosotros no podemos estar unidos a participar en las obras de Satanás. Nosotros ahora tenemos que sí, vivir para Dios y, como te dije antes, presentarnos delante de Él cada día como un sacrificio vivo. El sacrificio habla de estar muriendo. Y cada día el Espíritu Santo habla a nuestras vidas para que muramos algún aspecto de nuestra vida que seguramente todavía está en ti, que necesita morir, necesita ya dejar de pensar como pensábamos antes. Ahora, Dios quiere que tengamos pensamientos distintos. Tenemos que renovar, dice este texto, cambiar la manera de pensar como pensábamos antes. Buscamos la palabra del Señor en segunda a los Corintios 3:18. Segunda a los Corintios 3:18, vamos a buscar el texto ahí, capítulo 3 y verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay una transformación. En este texto habla de una metamorfosis. Se van a dar cambios en nuestra vida si nos vamos a conformar a la voluntad de Dios. No vamos a ser los mismos del pasado. Si usted no nota cambios en su vida, bueno, cuidado. Uno no te está sometiendo al plan bíblico de la palabra del Señor, o bien todavía no has nacido de nuevo. Y toca, hermano, guardar la palabra del Señor y hacerla presente en nuestra vida. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 143:10. Salmos 143:10, buscamos el texto en la palabra del Señor. Salmos 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Oh, hermano, somos exhortados a buscar la voluntad de Dios. Nos toca aprender. A nosotros nos toca aprender la palabra del Señor y empezar a conducirnos sensatamente, no como insensatos. La Biblia dice en Efesios 5:17, busca conmigo, después del libro de Gálatas, encontramos en la epístola a los Efesios 5:17. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea
la voluntad del Señor. Y lo vamos a buscar en la palabra del Señor. Su palabra nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos, no comportándonos como locos, como necios. Y se van a dar situaciones en nuestra vida que nos dejan ver cómo en situaciones prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos grita a nosotros, consecuentemente con el grito, nosotros ¿cómo queremos reaccionar? Queremos gritarle también, ¿verdad? Pero no es lo que dice la palabra de Dios, no como insensatos, sino como entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Ya usted sabe que ante una situación de ofensa que venga directa hacia ti, que la Biblia te dice cómo tienes que hacerlo. El resultado es cómo nos sometemos, ¿verdad? Dice en la blanda respuesta, quita la ira, Proverbios 15:1, más la palabra que dice áspera hace subir el furor. Entonces nosotros sabemos que tenemos que en ese momento presentarnos como un sacrificio vivo. Morir sí, porque nuestra carne quiere que le respondamos de la misma manera y con los mismos decibeles que esa persona nos agredió. Así mismo nosotros queremos reportar. Pero eso no va a mostrar a Cristo. Eso va a mostrar mi carne, no la voluntad de Dios. Y yo debo presentarme delante de ellos, delante de Dios, como un sacrificio vivo, santo. Y eso les va a mostrar a ellos un evangelio que no conocen. Les va a mostrar el verdadero evangelio. Y tal vez, hermanos, van a quedar impresionados. Porque ¿qué están esperando el incrédulo? Que usted reaccione como ellos. Pero al reaccionar como Cristo quiere, al estar dentro de su voluntad, van a quedar impactados. Y esa lectura de ese evangelio es la que el mundo necesita ver para poder arrepentirse. Sí, nosotros estamos cumpliendo principios y normas cada día, pero deben movernos, ¿qué? El hacer su voluntad. No es porque yo quiero que el pastor me vea o que el maestro dominicano. No, usted quiere que Dios lo vea. No que el pastor te vea. Lo haces para la gloria de Dios. Vives para Él. Hermano, encontramos esto que el Señor quiere que conozcamos su voluntad y no lo vamos a conocer si no leemos la palabra del Señor. Ahí está revelada. Mire, nosotros tenemos el goce, el beneficio de que nosotros tenemos discernimiento de lo que la Biblia dice. El incrédulo no puede conocer, le está vedado, está ciego. La Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no discierne. ¿Por qué no discierne? Porque no goza de tener el Espíritu Santo. Como no goza de tener el Espíritu Santo, mal puede él entender algo que no puede. No puede, está cegado. Necesita que le resplandezca la luz del Evangelio. Y cuando ya la tiene, entonces es que va a poder desarrollarse en la voluntad de Dios. Por último, yo quiero que nosotros observemos que vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda falsedad, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que vivir en la sana doctrina y hay que poner el sello de la verdad, de la seguridad de Dios para estar dentro de su servicio. La voluntad de Dios se revela a través de la Escritura, de la Biblia. Vamos a buscar la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 4. 4, 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos por encima del pecado. Ya el pecado no debe ser la manera diaria de vivir de cada uno de nosotros. Tenemos que vivir una vida santa. Dice aquí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Y la santificación inicia desde el día que recibiste a Cristo, inicia ese proceso. Eres santo el día que recibes a Cristo. Dios te ve a través de la sangre preciosa de Cristo y te nota como, te mira limpio. Y empiezas a vivir una vida limpia. No, pero tal vez eras un adúltero antes de conocer a Cristo. Pero el texto te dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Desde ese día en adelante, dejas de ser adúltero para vivir para tu esposa o tu esposo. Empiezas a vivir una vida santa porque presentas tu cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo, no muerto. Ahora es un sacrificio vivo. Hablamos de que la muerte duele. Te va a doler, sí, eso que estaba ahí, que le dabas goce a la carne, pero ya no le vas a dar ese goce a la carne porque ahora el Espíritu está en ti. Y empiezas a vivir conforme al Espíritu. Y el Espíritu, nota, es el que te da la fuerza para vencer el pecado. No es tu carne. No, yo lo voy a hacer ahora por fuerza de voluntad. No. Lo hacemos porque estamos bajo la conducción, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Qué maravilloso que es a través de su poder que podemos hacer lo que hacemos. No de nuestra fuerza, del poder de su Santo Espíritu. La segunda cosa, para ir concluyendo, que quiero decirte, que es actuar dentro de la voluntad revelada por Dios a través de su palabra, la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Aquí en las conclusiones del mensaje encontramos 1 Tesalonicenses 5:18, tenemos el texto, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido, hermano. Tengamos corazones agradecidos. Hoy abriste los ojos. Amén. Estás respirando. Tal vez te tomaste una taza de té o de café, cual sea tu preferencia. O tal vez estás en ayunas, pero estás vivo. Sea agradecido con Dios. El problema, hermanos, que resulta en nosotros que no nos cuesta ver las cosas que el Señor hace a diario por nosotros en nuestra vida. Y es la voluntad de Dios, hermano, que usted sea contento con lo que tenemos, que teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, que estemos contentos con él. Que todo, que seamos detallistas con todo lo que el Señor hace, hermano. Dormiste la noche, no te despertaste. ¿Quién te cuidó? No, el ángel de Jehová estuvo ahí al presente, cuidando, protegiéndote. A la casa del vecino, del otro le robaron, a la tuya no llegó, porque te protegió el Señor. Entonces no damos gracias, no somos agradecidos con que Él nos viste, hermano. Tiene cuidado, tenemos con qué vestir. A veces queremos tener el ropero lleno, hermano, pero dice que tenemos que tener, ¿verdad?, contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. Debemos ser agradecidos en nuestros corazones. Hermano, Dios desea que tengamos corazones agradecidos. Y también debo decirte, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es que nos conduzcamos rectamente delante de Él. Vamos a buscar primera epístola de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15, tenemos el texto, la palabra del Señor aquí en el 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, la voluntad de Dios, conducirnos rectamente, que podamos hacer bien. Dice, hagamos bien a todos, dice en Gálatas 6. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien constantemente, que los incrédulos puedan vernos y que antes de que le llevemos la Biblia, ya tu conducta le haya convencido de que existe un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque andas dentro de la voluntad de Dios. Eres un sacrificio vivo que se mueve porque lo mueve el Señor Jesucristo. Nos conduce el Señor Jesucristo.
Están viendo lo que el Señor Jesucristo hace porque estamos dentro de su voluntad. Que nos resistimos, ya te dije, sí, todos nos resistimos. Todos tenemos esa lucha, batallamos para leer la Biblia, batallamos para orar, batallamos para ir a la iglesia, batallamos para ir a ganar almas, batallamos para vestirnos como nos toca vestirnos. Toda esa batalla las emprendemos cada uno de nosotros diariamente. Pero cuando te presentas al Señor como un sacrificio vivo, santo, oh, hermano, es maravilloso. Hay más cosas que debo decirte ya terminando en esta mañana. Primera de Juan 5:14. Buscamos el texto. Primera de Juan 5:14. La Biblia dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Él está atento 24/7 a cualquier hora del día que le expreses tu oración. Él la escucha, dice, conforme a su voluntad. Más, tenemos aquí, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7, sí mismo. 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, el Señor quiere que nos amemos unos a otros. Es importante que cada uno de nosotros tengamos presente que si cada cosa que hagamos tiene que tener ese ingrediente, para que sea valedera esa obra delante de Dios, tiene que tener ese ingrediente. No puede carecer de amor. Tenemos que involucrarnos en sumergirnos en el amor de Dios y hacer esas prácticas delante de Él. Por último, la voluntad de Dios es que no se pierdan las almas. Las almas deben ser alcanzadas. Y nosotros tenemos un propósito de vida, más porque ya fuimos beneficiados con la salvación en Cristo. La Biblia dice en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que la gente conozca la salvación. Y esa es parte de la voluntad de Dios para el creyente. Dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que la gente se arrepienta y que los cristianos hablen, que los cristianos lleven el evangelio, lo comuniquen, no solamente de labios, hermano, que antes que lo pronuncien tus labios, ya tu conducta, ya tu testimonio haya hablado que tú conoces al Señor Jesucristo. Hermano, yo espero que este primer mensaje tocante a la voluntad de Dios haya bendecido tu vida, al punto de que sepas de que podemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo. La muerte duele, pero complace más hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, quiero terminar con el Salmo 48, fue un texto que leímos que nos da el gozo de sentirnos gozosos por haber hecho la voluntad de Dios. Salmos 48 en tu Biblia. Vamos a buscar el texto aquí. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra santa. Porque nos habla, Señor, de que podemos andar en tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a que en nuestra vida, Señor,
podamos vivirla de acuerdo a tu voluntad. Qué bueno, porque aquí en la epístola a los romanos nos habla de que nosotros podemos acercarnos a usted, Señor, que podemos presentarnos de una manera distinta a la que vivíamos antes de recibirte. Qué bueno, porque ahora, Señor, podemos tener una libertad, pero no para vivir la vida cristiana como un libertinaje, sino para vivirla sometidas al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que al presentar nuestras vidas delante de ti, podamos tener un testimonio que te agradece. Que ese presentarse como sacrificio vivo, entendamos que estamos muriendo a esa pasada manera de vivir para vivir en una vida nueva, una vida habiendo resucitado con Cristo, como dice Romanos 6:4, porque resucitamos con Él cuando le aceptamos y cuando le recibimos en nuestro corazón. Ahora que, Señor, aprendamos a vivir en sumisión del Espíritu Santo. Que cada aspecto, cada decisión de nuestra vida, Señor, se la podamos entregar a usted, Señor. Que no hagamos las cosas y luego nos quejemos de que no nos salieron bien, pero es que nunca te lo llevamos a ti, Padre. Que podamos otra vez presentarnos delante de ti como un sacrificio vivo. Que podamos estar conscientes de que estamos ahora dentro de tu voluntad, que es agradable, Señor. Sí, nos resistimos, pero cuán maravilloso es cuando accedimos a hacer tu voluntad y nos gozamos de que ahora lo pudimos hacer. Señor, gracias, Padre Celestial, porque está tu consejo oportuno para que vivamos vidas distintas a las que en el pasado hemos vivido. Ayúdanos a tomar decisiones en cuanto a nuestra vida presente, en cuanto a la voluntad suya en nuestras vidas, de qué debemos hacer con nuestra vida de ahora en adelante, de cómo debemos vivirla, de cómo usted quiere un testimonio que le agrade, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ahora en adelante entendemos y comprendemos de que somos sacrificios vivos delante de ti, que los vamos a presentar conscientes de que ahora estamos bajo la dirección suya y no de nuestra carne. Que ahora, Señor, entendemos que somos un sacrificio vivo, que tenemos una vida para glorificar tu nombre. Y si hay alguien dentro de los presentes, Señor, que todavía aún no ha recibido a Cristo, que todavía no ha sido salvo o salvado, pero que en este momento, tal vez en la lección de la lepra que hablamos en esta mañana, entendió, comprendió que el pecado le separa de Dios, pero que en arrepentimiento y fe, su sangre preciosa puede limpiarte, puede lavarte y puede darte el nuevo nacimiento. Pues esa es la hora de tomar esa sabia decisión. La decisión que va a determinar que desde ahora, si te arrepientes y crees, puedes ser hijo o hija de Dios. La sangre de Cristo fue derramada para limpiarte de tu maldad. Puedes recibirle, puedes creer en Él eternamente y Él te puede dar vida eterna. Queremos ayudarte y otra vez, nuestros teléfonos están disponibles, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de visitarte. Enhorabuena, para que podamos personalmente mostrarte el plan de salvación. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, amados hermanos, es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana.